¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con pensamientos de cada día. Este ciclo ya lleva más de un año. Y hoy quería reflexionar junto con ustedes acerca del problema del mal o del sufrimiento de los niños, ¿no? ¿Por qué Dios permite que los niños inocentes sufran? Esto lo hago porque recientemente una sobrina mía, ya grande, profesional, me planteó este tema, estábamos conversando, ¿no?, en una reunión familiar. Claro, y yo noté que ella estaba angustiada, porque no encontraba una respuesta adecuada a esta cuestión, ¿no?, del sufrimiento, ¿no?, que Dios permite. Entonces, en primer lugar, me parece a mí que la angustia es también un ángel de Dios. Es decir, que lo que nos angustia y la angustia misma es una señal de algo, y de algo que tenemos que estar atentos a no esquivarlo. Es decir, la angustia puede ser el motor, sí, el motor, ¿no? El principio, no solamente de mi estudio, sino del cambio, ¿no?, de mi vida. Esto es importante porque muchas veces nosotros hablamos de cosas que nos interesan, pero no hablamos de cosas que nos angustian. Y puede ser que, repito, como dijo alguna vez el padre Leonardo Castellani, ¿no?, que él intentó, según una confesión que él tiene, lo recuerdo de una lectura de hace muchos años, por eso me van a perdonar la imprecisión. Él intentó superar la angustia que sentía, ¿no?, cuando quizá mediante sus lecturas y reflexiones entendió que no se trataba de superarla, sino de orientarla, ¿no? La angustia orienta nuestra actividad hacia quizá un lugar más importante. Y entonces me parece a mí que de parte mía no hubiese sido correcto decirle a mi sobrina que no se angustie o que se olvide de estos temas, ¿no?, que son muy complicados y que han sido tratados y estudiados por los grandes teólogos, ¿no? Ya San Basilio tiene un libro, ¿no?, un escrito titulado Dios no es causa del mal, así se titula, ¿no? Santo Tomás de Aquino trata este tema muchas veces, ¿no? Recordarán ustedes al querido Papa Juan Pablo II, que escribió en una encíclica, ¿no?, Salvi Vici Doloris, o sea, el dolor salvador, donde él reflexiona acerca del sufrimiento, usando, como corresponde a un teólogo, obviamente la fuente de la Sagrada Escritura, ¿no?, los ejemplos, ¿no?, el justo Job, etcétera. En fin, ¿no?, cómo la Escritura el hombre se aproxima al problema del dolor humano. Bien. Me parece a mí que hay tres respuestas aquí posibles, ¿no? Tres formas de responder. La primera es la teórica, la segunda es la práctica y la tercera es la existencial. Sí, se las resumo y después las desarrollo brevemente, ¿no? Sí, la teórica es la reflexión teológica y filosófica acerca del sufrimiento de los inocentes, para concentrarnos en este tema, ¿no?, de los niños inocentes, aunque podemos ampliarlo a todo sufrimiento humano, ¿no? Es decir, y la relación de este sufrimiento con la providencia divina y el amor de Dios, ¿no? Decimos que Dios es un Padre amoroso. Si es un Padre amoroso, entonces ¿por qué permite que haya tanto sufrimiento en el mundo, ¿no? Entonces, esta respuesta teórica, ¿no?, que, como les dije, ya explican los santos padres, ¿no?, y quizá más tarde podamos profundizarla, es muy interesante y muy importante, ¿no?, como fundamento de este tema, ¿no?, para que los sufrimientos no nos escandalicen, no nos aparten de la fe, ¿no?, para aquellos quienes tenemos la gracia de creer. La segunda respuesta es la respuesta práctica, es decir, no se trata de entender, sino de hacer, ¿no? Es decir, la respuesta es la acción. La respuesta no es el pensamiento, la contemplación, la teoría, una explicación,
sino la acción, o sea, la lucha contra el mal, ¿no? Así, por ejemplo, hay personas que, habiendo perdido a un hijo a causa de una enfermedad, de una rara enfermedad, ellos han decidido, por ejemplo, recuerdo un caso en los Estados Unidos, de crear una fundación para el estudio de esa misma enfermedad que se llevó a su hijo, ¿no? O sea, la muerte de su hijo la pudieron superar mediante una actitud proactiva, activa. O sea, como en honor y memoria de mi hijo, voy a hacer tal y tal cosa, ¿no? Aquí en la Argentina, por ejemplo, hay una agrupación muy buena, las Madres del Dolor se llama, ¿no? Son madres que han perdido a sus hijos en accidentes de tránsito que podrían haber sido evitados, ¿no? Generalmente sus hijos han sido víctimas de atropellos, ¿no? En algunos lugares de Buenos Aires, por ejemplo, donde la gente conduce alcoholizada o a una gran velocidad. Entonces, estas madres que han perdido a sus hijos dedican ahora su tiempo y su esfuerzo a evitar la muerte de otros niños, de otros hijos, ¿no? Como si estos hijos fueran también suyos, ¿no? Bien, me parece importante, ¿no? La acción, la respuesta es la acción, ¿no? En este sentido, y aunque me voy un poquito por las ramas, quisiera recordar un libro muy importante, ¿no? De un pensador y filósofo cristiano católico, ¿no? Maurice Blondel, titulado La acción, ¿no? Que se resume en esto: la respuesta es la acción. Bien, interesantísimo, interesantísimo, Blondel, hay que conocerlo, ¿no? Un poquito. Bien. Y finalmente la respuesta existencial. La respuesta existencial no es la respuesta teórica, ¿no? Es decir, contemplativa. ¿Qué es el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué es la causa del mal? ¿O quién es la causa del mal? Etcétera. Ni tampoco la acción práctica, no, sino la existencial. ¿Por qué? Obviamente un sufrimiento tan grande, ¿no? Como la pérdida de un hijo, simplemente nos abre un abismo de tristeza y de depresión, ¿no? Que podemos caer fácilmente en eso, ¿no? Por eso aquí no es suficiente el pensamiento o la acción, hace falta ser sostenidos por nuestros amigos, quizá por un terapeuta, quizá con la ayuda de otros padres que han sufrido golpes semejantes, ¿no? Por eso hay grupos también de padres que han perdido a sus hijos, que son muy, muy útiles, etcétera, pero sobre todo por la gracia divina, ¿no? En este sentido, yo como sacerdote debo reconocer que muchas veces he escuchado la siguiente confesión, ¿no? Lo resumo en una frase: si Dios no me hubiese ayudado, si Dios no hubiese estado presente, yo me hubiera muerto, ¿no? O me hubiera derrumbado. Quiere decir que Dios no es aquel que me explica el por qué, ni tampoco es aquel que me invita a acompañarlo, ¿no? Mediante orientando o alineando mi voluntad a su voluntad, ¿no? En beneficio de los demás, sino aquel que me sostiene, ¿sí? Entonces son tres respuestas, ¿no? La tercera, la existencial, es quizá la más importante. Ustedes recordarán aquella como parábola, ¿no? Que es auténtica, ¿no? De dos amigos, ¿no? El cristiano y Cristo van caminando por una playa, etcétera, ¿no? Conversando. Si era el discípulo y el maestro, de repente de las 4 huellas quedan 2, ¿no? Es justamente cuando empieza el momento de prueba. En fin, es una parábola, es una imagen, ¿no? Y después reaparecen las huellas del Señor, ¿no? Entonces el discípulo le pregunta al maestro: ¿dónde estabas cuando sobrevino la prueba? Bueno, Jesús le responde: bueno, esas huellas que vos viste no eran las tuyas, sino las mías. Es decir, yo te llevaba, aunque vos no lo supieras, en mis brazos, ¿no? Es decir, Dios es el que me sostiene, el que nos sostiene. Y esto no lo percibimos inmediatamente, nos damos cuenta después, ¿no? Cuando aparecen las 4 huellas, nos damos cuenta después de que alguien me estuvo sosteniendo, ¿no? Como dice el Salmo: Dios es mi fortaleza. Bien. Digo, esto es testimonio existencial, vivido, experimentado y testimoniado
por muchas personas que han pasado pruebas enormes en su vida, grandes sufrimientos, ¿no? Y que reconocen que de alguna manera, en una forma imperceptible, quizá inconsciente, Dios las estaba ahí apoyando. Dios y también sus amigos, sus parientes, ¿no? En fin, y todo lo demás, ¿no? Una vida sana, etc. Bien, tres respuestas, ¿no? La respuesta teórica, digo, la respuesta o teológica, la respuesta práctica, ¿no? Es decir, si uno estudia la vida del Señor Jesús en el Evangelio, se da cuenta de que el Señor está siempre orientado a la práctica, a la acción, ¿no? El Señor es aquel que enseña y aquel que cura, ¿no? Es decir, y un poco no, la vida del cristiano un poco debe ser, digo un poco, es mal dicho, un poco, ¿no? Debe ser imitación de la vida del Señor, ¿no? En este sentido, Santo Tomás de Aquino tiene una expresión que suena técnica, ¿no? Que un poco como no feliz en el sentido de que es demasiado técnica, ¿no? Que habla de la humanidad del Señor Jesús como instrumento, ¿no? Instrumentum, dice él en latín, ¿no? Entonces, Tomás escribe, leo de la Suma Teológica, fíjense, hay dos clases de instrumento, uno separado, como por ejemplo el bastón, otro unido, como es el caso de la mano. Por el instrumento unido es movido el instrumento separado, como el bastón es movido por la mano. Es decir, de alguna manera el hombre, ¿no?, es un instrumento, en este caso separado, no unido, ¿no? El instrumento unido es precisamente el Señor, ¿no? Está unido a Dios mediante la unión hipostática que se llama. Somos instrumentos ordenados al bien, ¿no? Recuerden ustedes la oración de San Francisco de Asís, bellísima, bellísima, ¿no? Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, y sigue, ¿no? Donde haya odio, que ponga amor, donde haya oscuridad, que ponga luz, ¿no? Etcétera. Es una oración que bien vale la pena rezarla diariamente. Bien, vamos entonces por pasos. Entonces, la respuesta teórica, que me parece a mí que es lo que más, el aspecto que más angustiaba a mi sobrina, ¿no? A quien le dedico este pequeño audio. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener, antes que nada, una actitud realista. ¿Qué significa ser realista? Realista quiere decir que no tenemos que inventar la realidad ni manipularla, sino aceptarla tal como es. Este es un primer principio que hace a la salud del alma, ¿no? Muchas veces inventamos, idealizamos, o reducimos la realidad. Entonces, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es la vida humana? La vida humana es buena, pero imperfecta. Esta es la primera idea que quizá podemos recoger de las obras de Santo Tomás y también de la Sagrada Escritura. La existencia, ¿no?, es bella, es bellísima, pero no es perfecta, sino que está como contaminada, intoxicada. Hay en ella algo malo, ¿no? Hay desórdenes, está el pecado, la muerte, el sufrimiento, las enfermedades, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar la ambigüedad de la existencia, esta complejidad que no podemos reducir a una unidad. O sea, no podemos rechazar la bondad a causa del mal. No podemos decir que la vida es una pasión inútil o es mejor no haber nacido. No, es mejor haber nacido, ¿no? Es decir, los padres que han perdido a un hijo nunca van a decir, es mejor que mi hijo no hubiese existido. Nunca, nunca. ¿Por qué? Bueno, porque hay una bondad fundamental, sustancial, primaria de la existencia, ¿no? Y sobre esa bondad y perfección y luminosidad de la existencia parasita algo que se llama o que llamamos mal, ¿no? Que después podemos diferenciar como mal físico, mal moral, ¿no? Y dentro del mal físico otros, ¿no? Y dentro del, en fin, San Tomás lo trata esto detalladamente, pero lo primero que tenemos que afirmar es
la complejidad de la existencia. La enfermedad, esa enfermedad, ¿por qué? Bueno, porque es contraria a la salud. ¿Y por qué decimos que la enfermedad es mala? Bueno, porque la salud es buena. Entonces, Tomás nos enseña que el mal existe en el bien y se distingue del bien como lo contrario al bien. Pero yo no puedo señalar algo como malo si no existiese su contrario. Si yo no puedo decir que la muerte es algo malo, sin sentir y sin decir que la vida es algo bueno. Porque lo malo es malo en relación al bien. ¿Se dan cuenta? De modo que el mal no es la realidad primaria, sino la realidad primaria es el bien. El no ser no es primario, lo que es primario es el ser. ¿Sí? Es decir, no podríamos hablar de enfermedad si no existiera la salud. La enfermedad es mala porque la salud es buena. Entonces el mal se percibe siempre en contraste con el bien, con lo bueno, ¿no? Por eso el mal nos hace sufrir. ¿Por qué? Y porque nos priva de un bien. Después Tomás, y esto quizá lo veamos en un audio posterior, y que vamos a decir que el mal es privación del bien, que el mal no es una esencia determinada, sino que es privación del bien conveniente, agrega él, ¿no? Privación del bien conveniente, bien. Entonces el bien nos alegra, el mal nos entristece. Bien, ahora bien, la alegría es mayor que la tristeza. ¿Por qué? Porque el bien es mayor que el mal. El bien es primario, esencial, eterno, mientras que el mal es secundario, accidental y temporario, ¿no? Es así como nosotros percibimos la vida en nuestra cultura, ¿no? Digo cultura porque va más allá de la fe, sino que es una cultura, nuestra cultura cristiana, ¿no? Es una cultura que celebra la vida, que no se entristece por la vida, aunque seamos conscientes de la muerte. O sea, nadie dice y nadie diría que por el hecho de tener que morir no vale la pena vivir. La vida es espléndida, ¿no? Sabemos que vamos a morir y sin embargo eso no nos impide disfrutar intensamente cada día de nuestra vida. Aún más al contrario, piensen ustedes si fuésemos como está descrito en algunas utopías o distopías antiguas o modernas, si el hombre fuese inmortal e indestructible, ¿cómo nos sentiríamos? Bueno, probablemente en la condición actual caeríamos en la pereza, en la indolencia y en la indiferencia, ¿no? Es decir, la fragilidad de la vida hace que percibamos su belleza con mayor intensidad. Ahora bien, siendo frágil, recordemos la ambigüedad de la existencia, siendo frágil como es, tenemos que tratarla como tal. ¿Y cómo tratamos a las cosas frágiles? Con cuidado, con atención, con delicadeza, ¿no? Con cariño, con suavidad, ¿no? Así es frágil. La vida y todas las cosas buenas de la vida tienen como este aspecto de imperfección. Ahora bien, cuando decimos imperfección, estamos señalando no un aspecto estático, sino dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida es perfectible o corruptible. O sea que lo imperfecto de la vida puede ser mejorado, como dicen hoy, optimizado, o por el contrario, corrompido. O sea, una herida, si no la curo, se puede infectar, pero si la curo, se puede cauterizar, en fin, y curar, ¿no? En fin, entonces, cuando decimos que la vida es imperfecta, quiere decir que la vida es un desafío, es una tarea, mediante la cual el hombre, usando de las facultades que Dios le dio, optimiza, mejora, perfecciona aquello que es perfectible, ¿no? De modo que la vida no es algo estático, la existencia, digo, sino dinámico, ¿no? O sea, nosotros, repito, somos instrumentos en manos de Dios. Bien, entonces el sentimiento más común del hombre realista, en general digo, es un sentimiento, digamos, agridulce, una tristeza luminosa. Los hombres que han sufrido mucho y que tienen fe y que son realistas,
no se convierten en personas amargas, resentidas, oscuras, sino que viven en un estado de luminosa tristeza, ¿no? Es decir, hay dos tristezas, la tristeza que me lleva a la muerte, dice San Pablo, o la tristeza que me lleva a la vida. O sea, la muerte de un hijo, por ejemplo, ¿no? Por señalar quizá el dolor mayor que podamos sentir, la muerte de un hijo produce un dolor permanente, no se va nunca ese dolor, ¿no? Pero ese dolor no necesariamente me traumatiza o me enferma, sino que al contrario me hace comprender y valorar las cosas que he perdido, ¿no? Es decir, como dije, hay quienes que a causa de la muerte de un hijo se comprometen con la vida de otros niños y encuentran en esta muerte, que aparentemente no tiene ningún sentido, un sentido. Bien, entonces ya afirmamos algunas cosas. La primera y principal es el carácter ambiguo, contradictorio, complejo de la existencia humana. Afirmamos que la vida es hermosa sin negar su fragilidad e imperfección. Y asumimos la vida en su totalidad, no parcialmente. O sea, no la rechazamos porque no sea perfecta. Caso, por ejemplo, de un personaje literario, Iván Karamazov, ¿no? De los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que él dice: yo rechazo el mundo. Este mundo lo rechazo porque en este mundo hay niños que sufren. Bien, no se trata entonces de rechazar el mundo, tampoco de ilusionarnos, de crear falsas expectativas, sino de, en un sentido dinámico, afianzar lo bueno y minimizar lo malo, ¿no? Porque la vida, y este es el segundo aspecto, no solamente es imperfecta, sino que es perfectible o corruptible. Es decir, nosotros no dejamos un jarrón de cristal de gran valor donde puede romperse, ¿no? Ni dejamos a una flor delicada a la intemperie. No podemos eliminar la fragilidad de las cosas, pero podemos reducirla o bien aumentarla, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en estos días de guerra, ¿no? ¿Cuántas viviendas se podría construir solamente con un avión de combate, por ejemplo, ¿no? O sea, el hombre del siglo XXI sigue viviendo y permaneciendo en un estado de profunda ignorancia y de profunda ceguera acerca de lo que le conviene. Nosotros, repito, en lugar de perfeccionar lo imperfecto, lo corrompemos, lo destruimos. No se trata de ser, entonces, realista. Realista quiere decir que las cosas se pueden mejorar o empeorar. Bien. Después vamos a profundizar y aumentar, digamos, explicar el aspecto teórico, el aspecto práctico, ¿no? Es decir, que es este compromiso que nosotros tenemos con la vida a partir de los sufrimientos que nosotros experimentamos o que quizá hemos provocado en otras personas, y finalmente la respuesta existencial, ¿no? Bien, la pregunta es: ¿cómo puedo aliviar el sufrimiento de las personas que amo? ¿Cómo puedo ayudarlas? De modo que yo asumo una postura no filosófica, no me distancio del sufrimiento como si fuese un objeto que tengo que analizar y explicar, sino que me doy cuenta que el sufrimiento es el lugar donde me encuentro y donde nos encontramos todos, en el mismo barco, ¿no? De modo que Dios no nos responde dándonos explicaciones, sino haciéndonos conscientes de que nosotros somos instrumentos o herramientas en sus manos. Bueno, finalmente un texto del Evangelio que tiene que ver con esto, ¿no? Acerca de la respuesta existencial y la aparente ausencia del Señor. Nosotros intuimos o sabemos por la fe que el Dios está presente, pero lo sentimos también ausente. En el Evangelio de San Marcos se relata: leo, se levantó una violenta tempestad en el mar
y las olas se alzaban sobre la barca de los apóstoles, ¿no? De tal manera que ya se anegaba la barca y empezaba a naufragar, ¿no? Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, ¿no? En la parte posterior del barco, ¿no? Donde está el timón, durmiendo. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que todos nosotros naufraguemos? Entonces Jesús se levantó y reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Qué hermoso es esto, ¿no? Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estaban ustedes, ¿no? Amedrentados, dice acá el traductor, ¿no? ¿Por qué no tienen fe? Entonces, la idea de esta como respuesta existencial, al menos del hombre de fe, es la idea de que aunque el Señor está durmiendo y aparentemente inactivo, Él tiene la realidad, digamos, entre comillas, bajo control, sabe lo que pasa y nos sostiene en la prueba. Bueno, después continuaremos con este tema. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.